Chirola, gracias por venir al programa. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Disculpa todo el rututú que está escuchando acá. El otro molesto porque la otra ya alzó su respuesta correcta, pero yo quiero hablar contigo. Huele muy bien, huele muy bien. Esto, no sé si Oki me decía, ¿cómo porque le vas a ofrecer a Chirola un menú de esto? Un rico riñoncito, pero con una salsita provenzal fina, rica y una pastita de colores. ¿Te gusta pasta o carne vacuna? Pasta, más pasta. ¿Te gusta? Son más pasteros. Sí. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cachiporros están desaparecen ya o no entendí mucho? No, muy lejos de eso. Estamos a punto de grabar el 5º disco de estudio. Lo que pasó fue que creció y hoy en día tenemos no solo la banda, sino también un sello discográfico, una editorial, una generadora y productora de contenidos. La idea es hacer justamente que nuestra escena, que nosotros sentimos que están pasando tantas cosas a nivel musical y artístico, que darle como un hilo conductor a todo, ¿no? Más organizado, más estéticamente correcto, más conectado también con la gente, ¿no? Que le llegue la música a la gente. Dentro de esa idea lo que hicimos fue, bueno, abrimos este sello y está donde está Cachiporros, está Pipo para Tabaco, que es una banda de reggae, está la de Roberto, que es un proyecto mío, guitarrero, que tiene que ver con un momento de mi vida también que yo sentí que tenía estas canciones acumuladas que quería sacar dentro de un formato más libre para mí también, ¿no? Tocando la guitarra y cantando baladas. Ya, entonces yo hice caso justamente al título, pues yo creo que, no sé, este fin de semana o la otra, los últimos días que le dije a mi productor, incluso que quería hablar contigo, decía yo, Chirola se lanza. Entonces yo pensé que vos estabas dejando. No. Ah, ya. Estamos grabando el 5º disco con los Cachis ahora en julio. Sí, por eso yo leí también algo de eso, lo que no entendí mucho yo, pues. Sí, no. Ya. No, buenísimo, y la idea está justamente, como decía, bueno, ahora te están creciendo, y bueno, y dentro de ese crecimiento está este proyecto tuyo. Este proyecto es un proyecto que yo ya venía ideando hace un tiempo. En realidad la de Roberto, que se llama el grupo, empezó como un proyecto para mostrar canciones, ¿no? ¿Qué significa eso? Que antes del 4º disco de Cachiporros, que se llamó Señor Pombero, que es el anterior, hubo un momento de transición muy grande de compositores también. Entonces me tocó a mí como que componer mucho más en el disco. Yo tenía estas canciones que se necesitaban foguear, como todo, ¿verdad? Claro. Para especializar un plato, para hacer muchas cosas. En este caso yo me puse un rótulo, que era la de Roberto, que era mi proyecto paralelo, y empecé a tocar todas estas canciones, El Señor Pombero, La Punta de la Lengua, canciones que al final terminaban en ese disco. Y luego, entre el 4º disco y el 5º disco, hubo un espacio y un cúmulo de canciones también, y un momento propicio para hacer este disco, ¿no? Fue también para mí una nueva etapa, un comienzo nuevo para muchas cosas, no solamente por el lanzamiento del disco, sino también como compositor, como el encare que le quiero dar a mis canciones. ¿Qué tiempo de vigencia tiene Cachiporros? Este año cumplimos 8 años. 8 años. Estamos por editar el 5º disco. Y hemos viajado, la verdad que muchísimo, ¿no? Lo suficiente como para haber visto modelos de cómo mover música independiente. En el exterior les fue muy bien, específicamente en México. En México nos va muy bien, aguante México, yo quiero que gane México. Qué bueno, che, ¿verdad? Mira, oye, ¿cuál fue el tema con que saltó a la fama? Y yo me contestaste y te voy a decir el por qué. ¿Quién? Cachiporro. Y yo creo que el primer tema conocido luego fue La Bandida, ¿verdad? Que exacto, sí. Yo estaba en Piribeboi y de repente ustedes suben, estaba en un club, en una cosa así, yo te quería agua eso. ¿Cómo se llama? Pinamar, ahí estaba. Y ustedes subieron. Y yo reverendo burro, hace años, años. ¿Puede ser? Sí, seguramente. Bueno, claro. Y vos sabés que subo, yo te juro, yo boludo pensé que era paraguayo, argentino, digo yo. Bueno, y me dijo, pero no, me dice, tío, ¿cómo no vas a saber? Me dice mi sobrina. Ellos son paraguayos, ¿eh? Fue simpático todo el proceso, no sé cómo una cosa te lleva a otra cosa, pero lo que sí que es, la banda no comenzó con la idea de crecer ni nada. La Bandida fue una canción que grabamos de entre casa para darle a un amigo, para hincharle las bolas por algo.
Y esa misma grabación fue la que se expandió y creció. Sí, no, yo leí justamente una nota de ustedes en sus comienzos, justamente que hablaban de que practicaban justamente, ensayaban en el garaje de unos amigos, Sí. una cosa de eso, ¿verdad? Así no, porque no pensaban, o al menos, no sé si se proyectaban o no, pero no pensaban de que iba a ser un boom en algún momento. Jamás en la vida, pero sí tuvimos algunas coincidencias, ¿no? Yo creo que nos topamos y chocamos con ciertos ritmos y géneros que más adelante fueron muy importantes, ¿no? Hoy en día yo creo que la música latinoamericana, el rock latino, el pop latino, se nutrió de un montón de cosas, se nutrió entre ellas, se nutrió de su música popular, de la música que suena en la calle, ¿no? De la cumbia, del folclore. La música reggae tuvo mucho que ver también con la unión entre sonidos, entre el rock y lo tropical. Y de alguna manera nosotros sin saberlo, hace 8 años atrás nos empezamos a foguear con ciertas cosas que hoy en día son una realidad latinoamericana y nos ubican a nosotros en un plano súper alto en proyección, porque nosotros somos una banda que ya no pasa desapercibida en Latinoamérica. Totalmente. O sea, ya se sabe que hay una banda de Paraguay que... Eso quería preguntarte, porque acá justamente el alzarse y mantenerse en el mercado nacional, ya eso pega un poco, es fácil, por decir, tampoco es fácil, ¿verdad? Pero mantenerse, no perder vigencia a nivel nacional, porque Cachiporra sigue siendo justamente palabra mayor y bueno, uno escucha temas y siempre la gente está hablando de usted. Ahora, ¿cómo llamar la atención fuera? Yo una vez en una reunión de amigos, decía, no, pero son los hijos de papá, eso no tiene nada que ver. ¿Lo dijo de quién? La verdad que nosotros, no sé, yo no me considero un privilegiado, me considero un privilegiado evidentemente de la vida, de la sociedad, claro, sí. Pero no siento que mis padres hayan tenido nada que ver. Mis padres en realidad querían que yo sea otra cosa seguramente, ¿verdad? O sea, todo lo contrario, terminó siendo igual terminé la facultad, me recibí de abogado, con lo que realmente hubiese preferido estudiar otra cosa. Siempre digo que me hubiese gustado estudiar sociología, literatura, otras cosas que tengan por ahí más que ver. Pero todo sirve, ¿no? Y me parece que en realidad lo que nosotros hicimos fue todo lo contrario de jugarse seguro. Nos saltamos al vacío y jugamos con otras cosas, con otro tipo de encare de lo que queremos para la vida, de mucho más alternativo seguramente, pero me parece que como joven paraguayo también siento que hay un montón de jóvenes que se juegan por lo menos por cosas más alternativas que en realidad son más acordes a estos nuevos tiempos, que ya no se necesita tener una vocación o un oficio que sea abogado, ingeniero, médico, verdad. Sino que es el tiempo de hacer lo que uno quiere hacer empezando por ser felices, claro. Siguiendo por seguir los talentos y la vocación de cada uno, ¿no? Estoy asustado porque la tortuga parece que te está haciendo, mira, Cherola, te está haciendo la contra, está comiendo hojitas de Brasil. Y es difícil que pierda, Brasil en su mundial con sus jugadores, pero a mí me gustan más los tacos que el fish. Me encanta. El lanzamiento de Roberto se suspendió para este fin de semana, ¿verdad? No, fue este domingo. Fue ya domingo. Fue. ¿Y de dónde yo saqué se suspendió? Pero el sábado tenía que ser, ¿verdad? Tenía que ser el viernes. Bueno, 13. Ahí está, bueno, hubo una suspensión. Y llovió, entonces fue tan loco todavía. Fue el domingo y fue un éxito total, fue hermoso, aparte porque estuvieron muchos amigos de la vida, muchos amigos músicos y muchísima más gente de lo que yo esperaba, porque yo sabía que iba a estar bueno. Fue frente al ferrocarril, en un lugar que se llama La Cachama. Y tuvimos como 400 personas, 500 personas en un lanzamiento de un disco que realmente no tiene la pretensión de ser ambicioso no sé, es una cosa pequeña, ¿no? Ahí está. Bueno, ya sé, ya te está por desmayar. Están los chicos también de Pequeños Gigantes que van a estar compartiendo, así que te agradezco. Ya me quieren echar. Ella te quieren echar. Quiero decir que es la primera vez que vengo. A ver. Que es la primera vez que vengo a Red Guaraní en toda mi carrera. A ver, ¿cuándo yo te tengo justamente con este nuevo grupo acá en el programa? Hay que armarlo. Hay que armarlo, ¿verdad? Sí. Hay que ver, ¿eh? Bueno, te agradezco. Éxitos como siempre, el programa a tu disposición, lo que quieras justamente comentar con mucho placer, ¿sí? Gracias. Ahí bueno, okay, Julio, ¿le puede pedir a Chipola? No, Chipola es otro, Le puede pedir a Oki que le mande saludos a Pilu. Enviarle saludos a Pilu, dice Oki. ¿Saludos a quién? Pilu. A Pilu, saludos a Pilu.
Exacto. Don Julio. Un besito mandar a Pilu. Un besito. ¿Le puedo pedir que me escriba mi pizarra, don Julio? Ah, bueno, esa pizarra, ¿eh? O que tiene una pizarra, quiere que escribas un vocabulario que a vos te cuesta pronunciar. Es una palabra que te cuesta pronunciar. Okay. Puede ser eso antes de retirarte del estudio, ¿eh? Bueno. Hacemos la pausa, ¿verdad, muñeca? Que 11:43 minutos, 20 la temperatura, ya volvemos. Muestre la tortuguita, está comiendo a gusto ahí la comida de Brasil. Anda a comer allá, loco.